Bien. Buenas noches, mis queridos hermanos. Espero que estén bien. Y aquí, como ya ven, por mi casa ya está llegando la Navidad. A mí me gusta la Navidad. Espero que ustedes también. Y bueno, quise poner algo allí ya preparándose un poco para lo que viene ahora dentro de unas cuantas semanas. Prácticamente estamos casi a menos de un mes, un poquito más de un mes para celebrar la Navidad, que este año, bueno, por la gracia de Dios, vamos a llegar, si el Señor así lo quiere, y ha sido, a pesar de que ha sido un año bastante extraño, pues aquí viene, así que si Dios nos deja llegar, pues vamos a gozarla, así que yo empecé de una vez. Así que saludamos a todos los que están allí, a Aide, a Daniela, a Doña Sonia, Sofía, a Jorge, a Ángel, a Melissa, y bueno, como siempre, hoy quiero compartir algo pequeño con ustedes, algo que espero que vaya a servirles de bendición. Estoy seguro que así será porque fue para mí y lo que hoy vamos a hablar, a ustedes lo conocen muy bien y quisiera simplemente pues que fuera de bendición para ustedes, igual que lo está haciendo para mi vida. Hay pasajes en la escritura que no importa cuántas veces lo veamos, siempre tiene una enseñanza. Y recuerden que la Biblia es la mente de Dios y por lo tanto, pues es bonito leer y que Dios mismo nos vaya enseñando una y otra vez, quizás del mismo pasaje. Vamos a hablar hoy de dos cosas realmente, de la alimentación de los 5,000 y cuando Jesús anda en el mar. Las dos cosas están en San Juan capítulo 6. Y hola familia Espinato y hola Cata, buenas noches, saludos por allá. Y bueno, bueno espero que ya presionen ahí o hagan clic en el asunto de compartir en grupo, o mirar o enviar una invitación para que alguien más lo vea. Recuerden que la idea cada vez que tenemos una transmisión es que usted invite a alguien que quizás necesita escuchar, no solo usted necesita escuchar. Todos necesitamos a veces alguien que nos escuche, alguien o que nos digan algo bonito, ¿no? Alguien que nos dé un poquito de esperanza, en este caso, que mejor que Dios. Hoy escuchaba a un digamos así, un hombre entrevistando a un pastor de jóvenes y dentro de todo lo que se hablaba, hoy por hoy la tendencia de muchísimos maestros, pastores, sin ánimo de juzgar o criticarlos, es el estar hablando de lo que está pasando, sacar tópicos, ideas muy bonitas, y realmente no están enseñando la verdad de la palabra de Dios. Entonces parece que la palabra de Dios es solamente como la cajita de sorpresas para apoyar y enseñar de lo que está pasando, de los tópicos de hoy, que son cualquier cantidad a nivel mundial. Y sin embargo, a mí me parece que la Biblia sigue siendo relevante, sigue siendo lo más importante que hay en la vida de cualquier cristiano y para cualquiera que no sea cristiano, si llega a creerla y a vivirla. Así que seguiré enseñando de lo que dice la Biblia y directamente de lo que dice la Biblia. Doña Yanina, bienvenida, y también Yuraini, qué lindo, Dios te bendiga, saludos allá en Santa Marta. Bien, entonces permítanme leerles ahí en San Juan capítulo 6, versículo 16. Dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando al mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, o sea, casi a la mitad del lago, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús.
Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, o sea, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y te saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Entonces, ¿qué tiene que ver el viento con el hambre? Una respuesta que puede ser suficiente de alguna de las dos, y creo que es que las dos podrían matarnos de una u otra manera. Si usted está en el desierto y no tiene acceso a comida, eso lo podría matar, le podría morir de hambre. Y si está en el mar y no tiene acceso a la tierra, el viento podría matarlo. Entonces, muchas ocasiones, sobre todo los que están en el mar, si hay mucha lluvia, la lluvia no es problema. Lo que es problema es que venga el viento donde trae más lluvia y las olas empiezan a crecer y no hay esperanza para barcos pequeños o barcos grandes van a sufrir de una manera u otra. Así que cualquiera de las dos cosas podría traer peligro o muerte a uno de nosotros si así sucediera. Entonces, pensando en esto, viendo lo que dice aquí y qué es lo que Jesús quiere realmente enseñar, ¿por qué puso nada en la Biblia es casualidad, ¿no? Entonces hay dos enseñanzas, hay dos milagros juntos y es muy curioso que Dios los haya puesto juntos porque son 100% diferentes. La alimentación de los 5,000 y después que Jesús anda sobre el mar. Entonces, yo creo que el Señor toma esos 5 panes de cebada y unos pocos peces, da gracias al Padre y le da de comer a todas esas personas. Ahora, el objetivo supremo de aquel milagro era señalar a Jesús mismo como el pan del cielo. El objetivo no era solo mostrar que Jesús podía satisfacer los estómagos de aquellas personas que tenían hambre, que lo habían seguido por quién sabe cuánto tiempo, sino que el objetivo importante era que ellos entendieran que Jesús es el pan que puede satisfacer las almas de ellos, o puede satisfacer las almas de ellos, al igual que lo puede hacer contigo y conmigo. Curiosamente, cuando uno tiene mucha hambre, me hablaba hace una semana o dos en la iglesia, cuando uno tiene mucha hambre, qué cosa, pero el pan quita el hambre. Y el pan es rico, ¿no? Y justamente el Señor quiere que usted entienda que, que esos deseos de comer pan deberían ser los mismos deseos que tú y yo tenemos por el Señor Jesucristo, porque es el único que realmente puede satisfacer el hambre. El pan quita el hambre. De hecho, le decía también hace unas semanas que aún en las cárceles lo que se le da se les daba y quizás se les da todavía en algunas es a los presos es pan y agua. Porque con eso cualquiera sobrevive. Entonces, Dios quiere decirme a través de este milagro de la alimentación que no solo Él puede satisfacer lo físico, sino que es el único que puede satisfacer lo espiritual. Él puede satisfacer el alma. Y en el versículo 26 Él dice, Jesús les respondió y dijo, en verdad os digo que buscáis, no porque hayáis visto las señales, sino porque habéis visto has comido los panes y te habéis saciado. El versículo 15 dice que ellos querían convertir a Jesús en un rey en ese momento. En otras palabras, creían que Él sería la gran fuente de prosperidad, pero no lo veían como el gran salvador de sus pecados y no como un gran tesoro para sí mismos. Para hacer nuestro pan, pero para a la misma vez ser nuestro salvador. Jesús no vino al mundo fundamentalmente para dar pan, sino para ser el pan. No vino para ser el que está ahí en los hoteles recibiendo a las personas y quizás diciéndoles aquí está para que usted coma. No, Él vino para ser el pan que podía satisfacer totalmente nuestra alma. Y si a Él le interesa nuestra vida física, claro que sí, a Dios le interesa y Dios siempre va a cuidar por nuestra integridad física. Pero multiplique eso por 10 millones de veces, porque a Él lo que más le interesa es que el hombre obtenga no el pan, sino el pan que lleva a vida eterna. Entonces se acerca el día de la resurrección, cuando su pueblo nos dará a su pueblo un cuerpo glorificado.
No solo eso, dice la Biblia que enjugará toda lágrima de los ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya han pasado. Apocalipsis 2, 21, 4. Así que sí, pero mientras tanto Jesús dice a Pedro al final de este evangelio la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios en San Juan 21. Y Pablo nos dice en Romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, tal y como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La vida eterna no es una vida fácil. Jesús no vino al mundo principalmente para liberarnos del sufrimiento de esta época actual, sino para librarnos de la ira venidera, según dice 1 Tesalonicenses 1:10. No vino para darnos una vida fácil, sino para darnos vida eterna después de esta vida. Así que cuando quisieron hacerle rey, cuando quisieron que él fuera el que los iba a sustentar, el que les iba a dar todo lo que iban a necesitar, él simplemente dice que los dejó y se fue a la montaña. Después esa misma tarde, los versículos 16 al 21 dicen, sus discípulos descendieron al mar y subiendo en una barca se dirigían al otro lado del mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Habían remado ya hasta la mitad del lago. Vieron a Jesús caminando sobre el mar, acercándose a la barca y se asustaron, pero él les dijo, soy yo, no teman. Entonces ellos querían recibirle en la barca. Inmediatamente la barca llegó a la tierra donde iban, caminando sobre el mar para aclarar lo de los panes. Una de las cuestiones sorprendentes de este milagro del Señor Jesucristo caminando sobre el mar y de los discípulos siendo rescatados del viento y desembarcando en puerto seguro es que nada se dice de ello en el resto del Evangelio. Muy curioso. Estamos en medio del capítulo 6 y todo el capítulo está dedicado a mostrar las implicaciones del milagro de alimentar a los 5,000. Pongan atención. Así que ese milagro tiene todo un capítulo de atenciones y explicaciones. Y este milagro no. De modo que Juan no está diciendo que este milagro sea la plataforma para un amplio diálogo sobre la habilidad de Jesús para caminar sobre el mar. Por el contrario, este milagro está metido en la historia de la alimentación de los 5,000. En la mente de Juan, este milagro sirve para ilustrar la otra historia. Juan está contándonos el corto y sorprendente incidente de Jesús caminando sobre el mar para aclarar y subrayar algo de la historia de los panes y de los peces. Para los discípulos y para nosotros, vea una pista de una posibilidad del por qué. Hasta donde sabemos, la gente de quienes huyó Jesús en el versículo 15 y algunos de quienes estará hablando el resto de este capítulo nunca oyeron de este milagro. No supieron lo que había sucedido. Jesús no habla de ello. Los discípulos no hablan de ello. Entonces, ¿para quién es ese milagro? Lógico, fue para los discípulos y para ti y para mí el día de hoy. Jesús nos muestra o le muestra a los discípulos el objetivo de lo que representaba haber alimentado a aquellos 5,000. Uno de los puntos menores que no mencionamos quizás todavía en cuanto a los 5,000, que ellos comieron, dice la Biblia, hasta que se saciaron. O sea, cuando ya la camisa reventó, el botón se salió, que ya no podían comer más. Pero hay algo lindo en el versículo 12 que dice, les dijo el Señor, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. ¿Sí? Dando a Cristo a otros como nuestro regalo. Dios le dice, recojan todo que no, de lo que sobró para que no se pierda nada. En el versículo 12 dice algo ciertamente que tiene más sentido que un simple cálculo matemático. Los recogieron pues y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. ¿Por qué 12? Ciertamente no es una simple coincidencia que hayan sido 12. Jesús llama a sus discípulos los 12 en el versículo 67 y 70. Ciertamente Jesús quiere decir, cuando ustedes me sirven, escucha, esto es bueno para todos, escucha, cuando ustedes me sirven y dan, y dan, y dan, hasta que piensan que no pueden dar más, yo me ocuparé de ustedes.
Yo siempre seré suficiente para ustedes. Si ustedes aprenden a derramar sus vidas para dar pan al mundo, yo seré su pan. Yo seré todo lo que va a poder satisfacer sus almas. Piénsalo. ¿Cuántas veces estás ansioso, temeroso, con nervios, pensativo, triste, desanimado, desgastado? Hasta quizás ya no quiero seguir más. Y Dios te está diciendo, mira, ese milagro, después de que yo alimento a toda esta gente y vengo a los discípulos y les había dicho, quiero que recojan lo que sobró y que tuviera cada uno una cesta, note, el pan físico, pero ahora cuando estaban en medio de aquella tormenta, de aquel momento tan lleno de miedo para ellos por sus propias vidas, el Señor les quiere enseñar, sí, yo soy el pan, yo les di pan físico, pero quiero que entiendan que yo soy el único pan que puede satisfacer sus almas. ¿Cómo? Así como yo di, si ustedes dan y dan y dan y dan, yo voy a satisfacer siempre su alma. Mientras más satisfagan a otros, más les satisfaré yo a ustedes. Mientras más vida den a otros, más vida seré yo para ustedes. Y a veces nos preguntamos por qué estamos tan secos, tan vacíos en nuestras vidas, en aquella rutina que nos mata, que nos ahoga, que nos aburre, que nos mete en estrés, que nos hace enojarnos con los que más queremos y nos desquitamos con ellos. ¿Saben por qué es? Bueno, una de las razones es porque no estamos dando pan a los demás, no estamos buscando que otros coman del pan que tú y yo comimos, llámese el Señor Jesucristo. Y entonces aquí tenemos el milagro de su presencia. Y esto es lo que quiero que pienses que Jesús está subrayando, o pienso yo, mostrando cuando viene a ellos caminando sobre el agua. Porque en el versículo 17 dice que ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. De modo que tenemos una imagen de los discípulos en la oscuridad, en una tormenta y privados de la presencia de Jesús. Justo después del milagro que decía, yo soy el pan del cielo, si ustedes se alimentan de mí, vivirán por siempre. Yo soy el pan que descendió del cielo. El que de mí comiere nunca más tendrá hambre. Eso es lo que Jesús les había dicho. Pero ahora sus vidas están en peligro. No por el hambre, sino por el viento. El versículo 18 dice, y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Esta vez no les da 12 cestas, 12 canastas del pan milagroso. Les da el milagro de su presencia cuando pensaron que no había escapatoria. Jesús es el pan y pienso que el enfoque está en la presencia de Jesús, en su presencia personal, porque cuando Juan no hace comentarios acerca del cese de la tormenta, no es el mensaje. ¿Qué dice? Versículo 19 al 21, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca y se asustaron. Pero él les dijo, soy yo, no teman. Entonces ellos querían recibirle en la barca e inmediatamente la barca llegó a la tierra a donde iban. Juan no dice, oh, tiene autoridad sobre el viento y las olas, que el gran rey proveedor hubiera sido. Eso es cierto, lo hubiera sido y lo es. Pero Juan dice, Jesús mismo vino a ellos, se identificó a sí mismo, soy yo. Y ellos se alegraron y quisieron que subiera al bote. Y con ello termina inmediatamente la historia dentro de la historia. ¿No les parece curioso? ¿Por qué? Porque llegaron a su refugio deseado. El mensaje había sido dado. Había sido doblemente entregado. Hice un milagro para que ustedes, en la tierra, para que ustedes tuvieran pan y cada uno tuviera una cesta. Y les mostré que sería un pan personal para ustedes, para cada uno de ustedes. Si tienen un ministerio abrumador, como el de alimentar a 5,000, si en la casa están muy difíciles las cosas, si a veces tú mismo batallas tanto contigo mismo, no sé qué puede ser la batalla tuya, los temores, el miedo, la situación de trabajo, la situación económica, los hijos, bueno, no sé, pueden ser tantas cosas y quizás te sientes hasta inadecuado para hacer lo que tienes que estar haciendo. El Señor te dice, yo no solo te voy a dar los recursos para saciarte, también estaré allí para estar contigo cuando todo haya terminado.
Voy a estar contigo para llevarte a la tierra que había dicho que iríamos. Porque les dijo, vayan y los veo al otro lado. Saben, Jesús te salvó y nos dijo, vayan, nos veremos en el otro lado, llámese el cielo. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. No solo les voy a dar pan, Cristo les está diciendo, les estoy diciendo, seré el pan para ustedes. Pan en el bote. Y ahora he hecho otro milagro para ustedes. Les he mostrado que en la oscuridad, en la tormenta, nunca los voy a dejar. Nunca me voy a separar de ustedes. Caminaré sobre el mar, sobre el medio, encima de los problemas, en medio de las necesidades y estaré con ustedes. Y cuando ustedes me inviten a subir al bote, sus corazones se llenarán de gozo y llegarán al refugio deseado. Así que esta historia trata sobre ser rescatados del hambre cuando hubo hambre física, Dios dando pan, o también ser rescatados del viento cuando el Señor camina sobre el mar. Y la idea es esta, yo no solo, dice Jesús, yo no solo doy pan, yo soy el pan. No solo hago que el viento se detenga, yo me subo al bote. ¿Sí? Para este punto es importantísimo para mí, para que lo entiendan, estoy terminando ya. Esperaba por pasar por el versículo 29 y el enfrentar las palabras del versículo 27. Y el Señor les dice, trabajen, no por el alimento que perece, el que simplemente es temporal, sino por el alimento que permanece, que a vida eterna permanece. Y esto es demasiado importante para mí como para no compartírselos. Pero creo que esta es la obra del Señor para que yo pueda terminar con una aplicación que quise incluir en esta pequeña enseñanza. Esa es mi esperanza. Y quiero que estén conmigo en esto. Preguntas como, ¿deberíamos dejar de trabajar por el pan que perece? Es decir, ¿deberíamos tener trabajos para ganar dinero a fin de comprar alimento? ¿Qué significa trabajar por el alimento que permanece para vida eterna? ¿Acaso ese alimento no es un regalo gratuito? Entonces, ¿por qué Jesús dice trabajen por él o ustedes trabajan por él? Por él es un alimento nada más. Entonces espero que estén conmigo la próxima semana, porque quiero mostrarles por qué es que el Señor les dijo a todos ellos, ustedes trabajan por este alimento, cuando deberían de trabajar por el alimento que a vida eterna permanece. Para que no se hagan ideas quizás ahí locas, no estamos hablando jamás de trabajar por la salvación, pero hay una enseñanza allí que quisiera compartirles. Hoy solo los quiero dejar con este pensamiento en esta noche, que ya está oscura, por cierto, acá. Saben, Jesús en medio de la oscuridad siempre estará allí. Pero falta que tú lo invites al bote. Falta que Jesús se convierta en el pan que quita no solo el hambre, sino que quita el miedo, que quita las dudas, que disipa los temores, que hace a un lado las ansiedades, el estrés, el enojo, que cambia el corazón, que cambia la actitud, que cambia ese momento en el cual yo no soy yo o sí soy yo el carnal, el que quiere hacer lo malo, como dice Pablo, y Jesús lo cambia por esa nueva criatura donde todo es nuevo. Y Jesús lo cambia por ese momento, esos momentos de paz total con Él. Y Jesús nos cambia para que sintamos, estoy completo, estoy lleno, estoy satisfecho. Sin importar si tengo lo que es temporal o no, si tengo lo que es físico o no, solo teniendo a Él en mi bote, en mi barca, me siento totalmente satisfecho. La pregunta de esta noche entonces, ¿es Jesús tu pan? ¿Ha sido Jesús tu pan durante todos estos 6, 7 meses de pandemia? ¿Ha sido Jesús el ancla? ¿Ha sido Jesús el que en medio de la oscuridad ha sido tu luz? ¿Has acudido a Él? Porque Él ha estado allí y más de una vez te ha llamado, te ha hablado. Simplemente es que tú no lo has querido escuchar porque estás viendo a otros lados, buscando ayuda en otros lugares y en otras personas, pero no en Él. Y yo creo con todo mi corazón que Jesús es el único que puede satisfacer todas mis necesidades, tanto físicas como espirituales. Es el único. Si conoces a alguien que no conoce a Jesús, sabes de lo que está es hambriento y está a merced de la oscuridad. Y tú tienes el pan para quitar esa hambre
y alumbrar esa oscuridad. Se llama Jesús. ¿Qué estás haciendo en medio de esta pandemia donde hay gente perdiéndose cada día más y más y más y más y más? ¿Qué estás haciendo? Comparte a Jesús, dale de ese pan. Dios te dio una cesta. El domingo hablamos de todas las cosas. ¿Qué estás haciendo con todas las cosas que Dios te ha dado? Así que en esta preciosa noche, ojalá que estas palabras los llenen y los llenen de gozo, amen más a Jesucristo, quieran adorar más a Jesucristo y quieran servirlo más. Y como decía, dale y dale y dale y dale al Señor. Porque mientras más le das al Señor, más Él se convertirá en la total y completa satisfacción de tu vida. Así que mis hermanos, los dejo allí para que se gocen esta noche, que terminen esta noche con una nota muy alta, no por lo que dije, sino por lo que dice la Biblia, y que la compartan con sus hijos, con sus compañeros, con sus amigos, con sus familias. Envíen esta transmisión a alguien que estoy seguro que está necesitándola. No seamos egoístas, repartamos el pan. Usen su Facebook para mandar esto a otras personas que lo están necesitando. Les invito a orar por Guatemala, por Honduras y por Nicaragua, por todas esas gentes que están sufriendo, sufrieron y quizás falta más sufrimiento por todo lo que ha pasado. Oremos por todo esto para que Dios supla de alguna manera maravillosa el pan, pero que sobre todo haya gente que pueda ir y también suplir el pan espiritual que todas estas almas necesitan en este momento. Para que sepan, en las dos iglesias este domingo vamos a empezar a recoger cositas para enviar. Ahora, lo más importante que queremos recoger es dinero, lo más que se pueda, para poder ayudar, aunque sea un poquito, tanto en uno como en otro país. Y por supuesto vamos a estar recogiendo cositas, ropa. Mucha gente se quedó con absolutamente nada y queremos recoger ropita, recolectar ropa, ojalá en buen estado, del mejor que se pueda, para poder enviarlo. Hay una hermanita que está dispuesta a enviar una caja grande y pagándola a ella hacia Honduras. Y si a usted le gustaría hacer algo lo mismo por Guatemala, sería una bendición. Simplemente primero si hable conmigo. Pero si le invito a las dos iglesias, tanto acá en Capital como en Springfield, para que el domingo vengan con una ojalá bonita ofrenda para este país y poder ayudar aunque sea un poquito. Ahora, si tú estás ayudando a tu familia directamente, amén, síguelo haciendo, no te preocupes. Lo importante es que estés ayudando a alguien allá en tu país. Y oremos por todas estas gentes, porque lo que más me preocupa a mí es que son gente que no tiene a Jesús. Y también hay hermanos en Cristo que en este momento también perdieron todo y están sufriendo. ¿Y por qué no dar una mano? Ahora, quiero que entiendan también que somos una iglesia pequeña y no va a ser mucho, pero algo que hagamos pues delante de Dios será una bendición para quien sea que lo reciba. Así que estén orando por eso y este domingo que viene vamos a estar recogiendo estas cositas. Y también les invito para que no se pierdan el servicio porque vamos a tener un muy buen tiempo terminando en el último sermón de Yo Escojo. Les aseguro que no se va a arrepentir, sea que te conectes en línea o que lo veas después o que estés en la iglesia. Les cuento que ha sido una bendición. Cada día la bendición de Dios es súper fenomenal en la iglesia. Cada domingo que nos reunimos ha sido espectacular en la presencia de Dios. Así que los invito para que estén el domingo, sea en Springfield o en Capital, y juntos adoremos al Señor. Por ahora eso es todo lo que quería. Dios me los bendiga. Les amo. Un abrazo para todos. Recuerden enviar un texto a alguien, llamar a alguien, orar por alguien, orar con alguien. Haz algo para que alguien se motive, alguien se anime. Haz algo por alguien para que conozca del Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra pueda llevar fruto, que tu palabra pueda llevar esperanza, gozo, alegría, fortaleza y sobre todo la gran necesidad de que te conviertas en nuestro pan. Sé que hay gente enferma, sé que hay gente con necesidad y hoy oramos específicamente por todos los que sufrieron en Nicaragua, en Guatemala y en Honduras. Sé, Señor, misericordioso para todos ellos. Por favor, que la gente que está enviando puedan tener la certeza de que se va a llegar a las manos que lo necesitan. Mueve a los gobiernos, Señor, con tu temor para ayudar a todos los que son de sus mismos países.
Y Dios, que a través de esto mucha gente pueda venir a los pies de Cristo y podamos tener muchísima más gente en el cielo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Espero verlos ya sea en la iglesia o por internet. Y ojalá que estemos siendo fieles a Cristo como Él se lo merece. Buenas noches.